Buenas tardes, profe. El día de hoy vamos a presentar qué son las proteínas. Mi grupo está conformado por Gina Valentina Cárdenas, César David Salazar, Valentina Ortiz y Laura Simbaqueva del curso de 11A. Son las proteínas. Estas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría también contiene azufre y fósforo. Estas mismas están formadas por la unión de varios aminoácidos, unidos mediante enlaces peptídicos. El orden y disposición de los aminoácidos es una proteína dependiendo del código genético, ADN de la persona. Las propiedades físico-químicas de una proteína dependen de los R de las cadenas laterales de los aminoácidos expuestos en la superficie. Pueden destacarse en cuatro. La primera, solubilidad. El grado de solubilidad de las proteínas varía en su función del pH, concentración salina, temperatura, etc. En general, las proteínas globulares son saludables en el agua, ya que los R de la superficie de la proteína establecen enlaces por puente de hidrógeno con el agua. La segunda, desnaturalización. La desnaturalización proética consiste en la pérdida de la estructura nativa que es funcional, adaptando una configuración diferente y por lo tanto perdiendo su función bioquímica. En la desnaturalización se alteran enlaces que estabilizan las estructuras secundarias, terciaria y cuaternaria. La tercera, capacidad amortiguadora del pH. Debido al carácter anfótero de los aminoácidos, las proteínas se pueden comportar como ácidos o como bases, liberando o captando protones del medio. La cuarta, impedimentos estéricos. Debido a la organización planar rígida del enlace peptídico, el armazón de un péptido está construido por una serie de planos sucesivos. Sin embargo, el resto de los enlaces son enlaces sencillos verdaderos, por lo que los planos del enlace peptídico están separados por grupos metileno sustituidos en los que sí se puede haber giro. Propiedades químicas. Las proteínas son moléculas tan complejas que es muy difícil conocer con exactitud su estructura química. Se sabe que las cadenas proteicas se enrollan en forma helicoidal y que ciertas proteínas son fibrilares como el colágeno, mientras otras son globulares como la albulina. Solubilidad. Se mantiene siempre y cuando los enlaces fuertes y hélices estén presentes. Si se aumenta la temperatura y el pH, se pierde la solubilidad. Capacidad de electrolítica. Se determina a través de la electroforesis, técnica analítica en la cual si las proteínas se trasladan en polo positivo es porque su molécula tiene carga negativa y viceversa. Especificidad. Cada proteína tiene una función específica que esta determina por su estructura primaria. Amortiguador de pH, conocido como efecto tampón. Actúa como amortiguadores de pH debido a su carácter antófero, es decir, pueden comportarse como ácidos donando electrones o como bases aceptando electrones. Las proteínas de fusión o proteínas quiméricas son aquellas formadas a partir de la traducción de dos o más genes previamente independientes que se han unido bien por algún proceso natural o artificialmente en el laboratorio. Cada uno de estos genes habría dado lugar originalmente en una proteína independiente. Las proteínas de función presentan propiedades diferentes a las propiedades originales. Las obtenidas artificialmente se consiguen empleando tecnologías de ADN recombinante, es decir, uniendo dos o más fragmentos de ADN previamente independientes y se utilizan en distintos campos, por ejemplo, en medicina como medicamentos o con fines de investigación. Las proteínas de fusión natural pueden producirse espontáneamente en diferentes circunstancias, por ejemplo, en ciertos tipos de cáncer como la leucemia mieloide crónica. ¿Cómo se nombran las proteínas? Para nombrar polipéptidos y proteínas se recurre a nombres triviales que en la mayoría de los casos hacen referencia a su función. Los términos polipéptido o proteína no siempre son equivalentes,
puesto que algunas proteínas están formadas por más de una cadena polipeptídica. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición química. Según su forma, existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua como la queratina, el colágeno y la fibrina, globulares, de forma esférica y compacta y solubles en agua. Grupos funcionales de las proteínas. Los grupos funcionales de las proteínas son los aminoácidos, los cuales son la estructura básica. Son compuestos orgánicos que contienen un grupo funcional amino, NH2, y un grupo carboxilo, COOH. El ser humano sintetiza varios tipos de aminoácidos, pero los más importantes son los que forman parte de los aminoácidos.